Bienvenidos de nuevo a Noticias del Mundo de la EFE. Hoy 17 de enero de 2025. Prepárense para una inmersión profunda en las noticias internacionales. Tenemos un panorama diverso. Desde un posible alto al fuego en el conflicto Israel-Gaza, Pasando por la suspensión de los diálogos de paz en Colombia. hasta la sorprendente renovación de contrato de una estrella del fútbol. Y eso no es todo. También analizaremos las relaciones entre Estados Unidos y China. Y un tema controversial que ha surgido a raíz de los incendios forestales en Los Ángeles. Comencemos con la situación en Israel y Gaza. ¿Qué es lo último? El Gabinete de Seguridad israelí aprobó un alto al fuego. Ya está en vigor. No todavía necesita ser ratificado por el gobierno en pleno. Entiendo. ¿Y cómo ha sido recibida esta noticia? Bueno, la decisión no ha sido unánime. Eso me llamó la atención. ¿Quiénes se oponen y por qué? Dos ministros de ultraderechas, Smotrich y Ben-Gvir, han mostrado una fuerte oposición. ¿Y cuál es su argumento? Su argumento central es que esta tregua fortalecería a Hamás. Y pondría en peligro la seguridad de Israel a largo plazo. ¿Hay alguna figura que haya expresado su rechazo de manera más tajante? Ben-Gvir en particular ha expresado su rechazo de forma contundente. ¿Qué ha hecho? Dijo que el acuerdo para liberar prisioneros palestinos a cambio de rehenes lo horroriza. Fuerte declaración. Este temor a que Hamás se envalentone, a que la tregua sea vista como una victoria para ellos, es lo que impulsa su oposición. Claro. Y mientras tanto, ¿cuál es la situación en Gaza? ¿Se está cumpliendo el alto al fuego en la práctica? Bueno, ahí está la paradoja. Aunque el alto al fuego está programado para entrar en vigor el domingo al mediodía. Sí, en un par de días. Exacto, los ataques israelíes no han cesado. ¿Y las víctimas? La cifra de víctimas palestinas en Gaza sigue en aumento. Se tiene una estimación. Desde el anuncio de la tregua se reportan al menos 113 palestinos fallecidos 113. y más de 260 heridos. Es una tragedia. Esto ha generado mucha tensión, especialmente entre las familias de los rehenes, que ven la posibilidad de un retraso en el acuerdo como una amenaza directa a la vida de sus seres queridos. Es una situación realmente compleja con muchos actores y perspectivas. Exactamente. Y esa complejidad también se refleja en otros escenarios internacionales. Por ejemplo, En Colombia. ¿qué ha pasado allá? El presidente Petro suspendió los diálogos de paz con el ELN, ¿LL? el Ejército de Liberación Nacional, acusándolos de cometer crímenes de guerra. ¿Crímenes de guerra? Sí. ¿Cuáles son las acusaciones específicas? Petro señala el asesinato de varios firmantes del acuerdo de paz con las FARC. Las FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la región del Catatumbo. ¿Y cuál ha sido la reacción del ELN? Vera Grave, la jefa negociadora del gobierno, ha sido contundente al afirmar que el ELN no está mostrando una verdadera voluntad de paz. ¿Y qué pasará con las negociaciones? Quedan suspendidas hasta que demuestren un compromiso real con el proceso. Esto es un gran revés, ¿verdad? Sobre todo porque se esperaba una reactivación de las conversaciones la próxima semana. Y la situación es aún más complicada porque, por un lado, el gobierno condena las acciones del ELN, Ajá. pero por otro también destaca los avances logrados en el proceso de paz. Entonces es una situación contradictoria. Esto nos muestra que el camino hacia la paz en Colombia está lleno de obstáculos Claro. y que la situación en el Catatumbo se ha convertido en un punto de quiebre para las negociaciones. Cambiando de tema, pasemos al mundo del deporte. Erling Haaland, el delantero estrella del Manchester City, Sí. ha extendido su contrato con el club hasta el año 2034 Una decisión que ha llamado mucho la atención. por su inusual duración. Es cierto, los contratos tan largos no son comunes en el fútbol. ¿Y qué ha motivado esta decisión? Lo que es fascinante aquí es que Haaland, que ya lleva anotados 101 goles en 126 partidos con el club, Impresionante. haya firmado esta extensión a pesar del momento difícil que atraviesa el Manchester City. ¿A qué te refieres con momento difícil? ¿No son los campeones actuales de la Premier League? Sí, pero el City, que ha ganado la liga durante los últimos 4 años, actualmente ocupa el 6º lugar en la tabla de posiciones. Vaya una caída significativa. Además, el rendimiento de Haaland ha bajado un poco, aunque sigue siendo uno de los máximos goleadores. Entonces, ¿por qué firmaría una extensión de contrato en este momento? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Hay rumores sobre su posible salida del club. Interesante. Rumores que él mismo ha reconocido con humor. ¿En serio? Algunos analistas sugieren que esta renovación podría ser una estrategia para callar esos rumores Ya veo. y demostrar su compromiso con el proyecto en Manchester City a largo plazo. Hablando de proyectos a largo plazo, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, tuvo una conversación telefónica con el líder chino Xi Jinping. Sí, según los reportes, la conversación ha sido positiva.
¿En serio? Trump ha expresado optimismo sobre la posibilidad de resolver los problemas entre ambos países, ¿Qué tipo de problemas? mencionando temas como el comercio, el fentanilo, la popular plataforma de videos TikTok y otros asuntos que no se han especificado. Interesante. ¿Y cuál sería el objetivo de Trump con esta llamada? ¿A qué se debe este repentino interés en mejorar las relaciones con China? Trump ha dicho que busca un mundo más pacífico y seguro. Ajá. Lo que llama la atención es que esta llamada se produce justo 3 días antes de su regreso a la Casa Blanca. Su regreso a la Casa Blanca. Eso que sugiere que este acercamiento podría tener un impacto en la política exterior de Estados Unidos en un futuro cercano. Sin duda una llamada estratégica en un momento crucial. Ahora hablemos de un tema que ha generado mucha controversia en Los Ángeles. ¡Ay! El uso de bomberos privados para proteger las propiedades de los más ricos durante los recientes incendios forestales. Sí, las imágenes de mansiones intactas junto a las cenizas de casas humildes han causado indignación. Es una imagen impactante. El hecho de que algunas celebridades y multimillonarios como Rick Caruso hayan contratado bomberos privados mientras otros perdieron sus hogares. Rick Caruso. Sí, el magnate inmobiliario ha puesto en evidencia la profunda desigualdad social que existe en momentos de crisis. Entiendo que la práctica de contratar bomberos privados no es nueva. Correcto. Ya en 2018, Kim Kardashian y Kanye West contrataron bomberos privados para proteger su residencia durante los incendios forestales que azotaron California. O sea que ya hay un precedente. Lo que ha cambiado es que ahora, después de la tragedia en Los Ángeles, el debate sobre la ética de este servicio se ha intensificado. Es comprensible. ¿Cómo se justifica que algunos tengan acceso a una protección especial mientras otros se quedan a merced del fuego? Es un tema complejo. Sin duda. Los defensores de los bomberos privados argumentan que ofrecen un servicio adicional que no compite con los bomberos públicos, ¿En qué sentido? que no le quitan recursos al sistema. Ya. Sin embargo, muchos críticos señalan que esta práctica crea un sistema de 2 niveles donde la seguridad depende de la capacidad económica. Y en el caso de los recientes incendios en Los Ángeles, ¿hay evidencia de que los bomberos privados hayan interferido con el trabajo de los bomberos públicos? No hay información concluyente al respecto. ¿Se sabe de alguna queja? Algunos vecinos quejaron de que los bomberos privados acapararon el agua de los hidrantes, Ya entiendo. pero no está claro si eso perjudicó la labor de los bomberos públicos. Lo que sí es evidente es que este tema ha abierto un debate importante ¿Sobre qué? sobre la desigualdad y la responsabilidad social en situaciones de emergencia. Un debate que sin duda continuará. Y para añadir más leña al fuego, un magnate inmobiliario llamado Keith Wasserman Keith Wasserman. sí publicó en redes sociales un desesperado llamado para contratar bomberos privados ofreciendo pagar lo que sea para proteger su propiedad. ¿En serio? Aunque luego borró la publicación, esta se viralizó y generó aún más críticas por la falta de sensibilidad hacia quienes no tienen los recursos para acceder a este tipo de servicios. Imagino que la indignación ha sido considerable. Absolutamente. La publicación de Wasserman se ha convertido en un símbolo de la desconexión entre las élites y la realidad que viven miles de personas afectadas por los incendios. Es una imagen poderosa. Esta historia nos lleva a preguntarnos hasta qué punto la riqueza puede comprar la seguridad en un mundo cada vez más vulnerable a los desastres naturales. Es una pregunta que nos interpela a todos. Y con esta reflexión sobre la desigualdad y la fragilidad humana, vamos a una pausa. Y regresamos a Noticias del Mundo de la FM. Antes de la pausa estábamos hablando sobre la polémica que ha surgido en Los Ángeles por el uso de bomberos privados durante los incendios forestales. Sí, una situación que nos hace pensar en la disparidad de recursos y cómo ésta impacta la respuesta ante desastres naturales. Es ético que quienes tienen más recursos puedan acceder a una protección extra, mientras otros se quedan desprotegidos. Es una pregunta compleja. La legislación de California, específicamente una ley de 2018, regula la operación de los bomberos privados. ¿Qué dice la ley? No pueden usar luces intermitentes ni insignias similares a las de los bomberos públicos. Y deben coordinarse con ellos. Sin embargo, la ley no prohíbe su contratación por parte de individuos o empresas. Entonces el debate no se centra tanto en la legalidad, sino en la ética de este servicio. Exacto. Muchos consideran que es injusto que la seguridad de las personas dependa de su capacidad económica. Claro. Por otro lado, hay quienes argumentan que los bomberos privados no compiten con los servicios públicos, sino que complementan la oferta de protección contra incendios. Entiendo. Un debate que seguramente continuará. Un problema exclusivo de Los Ángeles o se está viendo en otras partes del mundo? El uso de bomberos privados se está extendiendo a otras zonas de Estados Unidos y del mundo, ¿En serio? lo que plantea interrogantes sobre la equidad en la gestión de desastres naturales. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad social y la solidaridad en momentos de crisis. Hablando de responsabilidades, volvamos al panorama internacional.
Donald Trump ha expresado su optimismo sobre la posibilidad de resolver los problemas con China tras una conversación telefónica con Xi Jinping. ¿Cuáles son los puntos clave de esta llamada? Trump mencionó varios temas como el comercio, el fentanilo TikTok y muchos otros asuntos. Lo que destaca es su declaración de que buscará un mundo más pacífico y seguro. ¿Crees que esta llamada podría marcar un cambio en las relaciones entre Estados Unidos y China? Es pronto para saberlo. Las relaciones entre ambos países han sido tensas en los últimos años, con disputas comerciales y tensiones geopolíticas. Es cierto. Sin embargo, la llamada de Trump a Xi Jinping podría interpretarse como un primer paso hacia una distensión. Es interesante que esta llamada se haya producido justo antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. ¿Crees que es una coincidencia? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que Trump ha criticado en varias ocasiones la política exterior de la actual administración hacia China. Ajá. Es posible que esta llamada sea una señal de que en su eventual regreso al poder, Trump buscará un acercamiento con el gigante asiático. De ser así, sería un cambio significativo en el tablero geopolítico. ¿Y qué sabemos sobre los temas específicos que se discutieron? Trump no ha dado muchos detalles, pero mencionó el comercio del fentanilo y TikTok. El comercio ha sido un punto de fricción entre ambos países con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Sí, recuerdo ese episodio. El fentanilo, un opioide sintético, es una preocupación creciente en Estados Unidos. Un tema muy delicado. Y se ha acusado a China de ser la principal fuente de esta droga. TikTok, la popular plataforma de videos cortos, ha generado preocupación en Estados Unidos ¿Por qué TikTok? por su posible uso para la recopilación de datos por parte del gobierno chino. Son temas complejos y delicados. ¿Crees que Trump y Xi Jinping lograron avanzar en la búsqueda de soluciones? Es difícil saberlo. Trump ha dicho que espera resolver muchos problemas juntos, pero no ha especificado cuáles ni cómo. Ya veo. Lo que sí parece claro es que ambos líderes están dispuestos a dialogar. El diálogo siempre es un buen punto de partida. Y mientras esperamos saber cómo evolucionan las relaciones entre Estados Unidos y China, volvamos a Europa. Erling Haaland ha firmado una inusual extensión de contrato con el Manchester City hasta 2034. ¿A qué se debe esta decisión? Es una pregunta que muchos se hacen. Haaland es uno de los jugadores más codiciados del mundo Sin duda. y podría haber fichado por cualquier club europeo. Sin embargo, ha decidido comprometerse a largo plazo con el Manchester City. ¿Crees que la decisión se basa únicamente en lo deportivo? Es probable que haya otros factores en juego como el salario y las condiciones del contrato. Claro. Sin embargo, es innegable que el Manchester City es uno de los clubes más poderosos del mundo. Es cierto. Con un proyecto deportivo ambicioso y un entrenador de renombre como Pep Guardiola, Sí, Pep Guardiola es una leyenda. es posible que Haaland vea en el City la mejor opción para desarrollar su carrera y ganar títulos. Es interesante que haya firmado esta extensión de contrato en un momento en el que el City no está en su mejor momento. Es cierto, el City ha bajado su rendimiento en los últimos meses y no está claro si podrán revalidar el título de la Premier League. O sea que hay incertidumbre. Sin embargo, la llegada de Haaland ha supuesto un gran refuerzo para el equipo ¿Un fichaje estratégico? y es posible que el club confíe en que el noruego sea clave para volver a la senda del triunfo. El tiempo dirá si Haaland ha tomado la decisión correcta. Por ahora, lo que sabemos es que el Manchester City se ha asegurado los servicios de uno de los mejores jugadores del mundo por muchos años. Y no olvidemos que esta decisión también podría tener implicaciones para el mercado de fichajes. ¿En qué sentido? La renovación de Haaland podría desatar una carrera por otros jugadores jóvenes y talentosos, Ya veo. ya que los clubes buscarán asegurar sus futuras estrellas. Es un efecto dominó que podríamos ver en los próximos meses. Sin duda, el mundo del fútbol está en constante movimiento. Y hablando de movimientos, ¿qué está pasando en el conflicto entre Israel y Gaza? La situación sigue siendo tensa a pesar de la aprobación del alto al fuego por parte del Gabinete de Seguridad israelí. ¿Hay alguna novedad? Dos ministros de ultraderecha, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, se oponen a la tregua. Wengrich y Ben-Gvir. Sí, y han expresado su temor a futuros ataques de Hamas. Parece que la decisión final sobre el alto al fuego está en manos del gobierno en pleno. Así es. Y la reunión para tomar esa decisión está programada para hoy. Hoy mismo. La expectativa es alta, ya que el alto al fuego podría poner fin a la violencia que ha dejado cientos de muertos y miles de heridos en ambos bandos. Una tragedia. Sin embargo, la oposición de Smotrich y Ben-Gvir introduce un elemento de incertidumbre. Cierto. ¿Por qué? Ambos ministros son figuras influyentes en el gobierno. Ajá. Y su postura podría complicar la ratificación del alto al fuego. Ben-Gvir en particular ha sido muy crítico con el acuerdo, ¿Qué ha dicho? argumentando que fortalecería más y pondría en riesgo la seguridad de Israel.
Es una situación delicada que requiere de una gestión cuidadosa por parte del gobierno israelí. Sin duda, la comunidad internacional espera que prevalezca la razón y que se pueda alcanzar una solución pacífica al conflicto. Esperemos que así sea. Mientras seguimos atentos a la evolución de la situación en Gaza, vamos a una pausa. Y volvemos a Noticias del Mundo de la FM para la recta final de nuestro análisis. Hoy con la actualidad internacional. Antes de la pausa, analizábamos la tensa situación en Gaza a la espera de la decisión final sobre el alto al fuego. Un tema que ha mantenido en vilo al mundo entero. ¿Hay alguna novedad al respecto? De hecho, sí, justo hace unos minutos el gobierno israelí ha ratificado el alto al fuego en Gaza. De verdad. La votación, sin embargo, no ha estado exenta de controversia, ya que los ministros de ultraderechas Smotrich y Ben-Gvir votaron en contra. Votaron en contra. Sí. Es una noticia que seguramente traerá un respiro, aunque sea temporal, a la población de Gaza, Claro. que ha sufrido intensos bombardeos en los últimos días. Sin duda, el alto al fuego permitirá la entrada de ayuda humanitaria tan necesaria en estos momentos. Es indispensable. Y la atención médica a los heridos. Sin embargo, persisten las dudas sobre la durabilidad de la tregua, especialmente con la oposición de algunos sectores del gobierno israelí. Es comprensible la desconfianza después de tantos años de conflicto. ¿Se sabe algo sobre los términos del alto al fuego? ¿Qué puntos claves se han acordado? Uno de los puntos más delicados y que ha generado mayor controversia es la liberación de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos. Este intercambio ha sido criticado por Ben-Gvir, quien lo califica como una victoria para el terrorismo. Entiendo. Es un tema que seguramente dividirá la opinión pública en Israel. Exactamente. Para muchos israelíes, la liberación de prisioneros palestinos es una concesión inaceptable, ya que los consideran responsables de la muerte de civiles. Para los palestinos, en cambio, la liberación de sus presos es una reivindicación histórica. Un conflicto con tantas aristas, con tantas historias y perspectivas, no tiene soluciones fáciles. Esperemos que este alto al fuego, a pesar de las dificultades, sea un paso, aunque sea pequeño, hacia una paz duradera. Esa es la esperanza que compartimos todos. Y hablando de temas que generan debate, recordemos la polémica en Los Ángeles por el uso de bomberos privados durante los incendios forestales. ¿Hay alguna actualización sobre este tema? ¿Ha evolucionado la discusión? El debate sigue abierto. ¿Ya veo? Las imágenes de casas de lujo intactas junto a las cenizas de viviendas humildes han generado una profunda reflexión sobre la desigualdad social en Estados Unidos y en el mundo. Algunos expertos argumentan que los bomberos privados no restan recursos a los servicios públicos, sino que ofrecen una capa adicional de protección para quienes pueden pagarla. Sin embargo, muchos otros critican que esta práctica crea un sistema de dos niveles donde la seguridad, un derecho fundamental, depende del poder adquisitivo. Un tema complejo que nos invita a reflexionar sobre la justicia social y la responsabilidad colectiva ante los desastres naturales. Y hablando de responsabilidades a nivel global, no podemos olvidar la llamada entre Donald Trump y Xi Jinping. ¿Qué podemos esperar de las relaciones entre Estados Unidos y China en el futuro cercano? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Es difícil hacer predicciones con certeza. La llamada entre ambos líderes ha sido interpretada como un signo de disensión. Pero las tensiones comerciales y geopolíticas persisten. Habrá que observar las acciones concretas de ambos gobiernos para determinar si este acercamiento se traduce en una mejora real de las relaciones. Sin duda un tema que seguiremos con atención en Noticias del Mundo de la FM. Y con esta reflexión sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y China, damos por concluida nuestra inmersión en las noticias del mundo por hoy. Esperamos que les haya resultado interesante y que se lleven nuevas perspectivas para comprender la complejidad del mundo en que vivimos. Les invitamos a seguirnos en nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando los eventos que marcan la actualidad internacional. Hasta entonces les deseamos una excelente jornada.